Consecuencias de los primeros contactos, la ESS. El Pathfinder flotaba en el vacío. Sus sensores se extendían como dedos curiosos, explorando la oscuridad del brazo enfermo. La capitana Arara Chen se encontraba en el puente. Sus ojos oscuros se fijaron en el análisis espectral del sistema. Acababan de entrar en un sistema que, según todos los estudios previos, debería haber estado deshabitado. Capitán, estamos detectando estructuras artificiales en el cuarto planeta. El teniente Harrison informó que su voz transmitía un trasfondo de emoción y señales energéticas basadas en la fusión. Si leo esto correctamente, Chen asintió, impasible a pesar de la gravedad del momento. La humanidad había pasado casi un siglo expandiéndose desde la Tierra, estableciendo colonias en una docena de mundos, pero el verdadero contacto alienígena había sido esquivo hasta ahora. Envíen el paquete de primer contacto según el protocolo que ordenó y notifiquen al comando de la Tierra inmediatamente. El mensaje tardaría 17 días en llegar a la Tierra a través de la red de relés cuánticos. El mayor logro de la humanidad después de los motores Aluer que impulsaban sus naves, por ahora, los independizó en cuestión de horas. La respuesta fue una transmisión en un idioma desconocido que la IA de los Pathfinders comenzó a decodificar rápidamente. El primer saludo oficial del Imperio Zulai. Las semanas siguientes fueron un torbellino de diplomacia e intercambio cultural. Los Thalk-Cree eran una especie antigua que había logrado vuelos espaciales milenios antes de que los humanos abandonaran la Tierra. Su imperio abarcaba cientos de sistemas con miles de millones de ciudadanos en miles de mundos. Para ellos, la humanidad era solo un curioso infante que daba sus primeros pasos en una galaxia ya reclamada. El capitán Chen notó su condescendencia, pero también su aparente apertura. Se redactaron acuerdos tradicionales. Se propusieron intercambios tecnológicos, aunque los ZRY solo ofrecieron sistemas obsoletos, alegando preocupación por el desarrollo natural de la humanidad. Cuando los Pathfinder finalmente regresaron a la Tierra, llevando embajadores de Thalk-Cree por todo el planeta. Celebrado. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas. Parecía que la galaxia los recibiría con los brazos abiertos. Pasaron 3 años. Se establecieron 17 colonias humanas a lo largo de las fronteras del espacio Thalis, siempre con notificación y permiso previos del Imperio. Las misiones científicas cruzaron territorios de otros países, reguladas por tratados cuidadosamente redactados. La economía de la Tierra prosperó con la afluencia de conocimiento alienígena, incluso si ese conocimiento era cuidadosamente seleccionado por sus nuevos aliados. Cuando comenzaron los ataques, nadie estaba preparado. La colonia de Próxima Centu fue la primera en guardar silencio. Sin avisos de socorro, un momento transmitía actualizaciones rutinarias a la Tierra. Al siguiente, nada más que estática. Lo mismo ocurrió con T-City y luego con Epsilon. 3 colonias de Eridani. Más de 20.000 vidas humanas desaparecieron en menos de una semana. El almirante Roba Kagawa se presentó ante el Consejo de Defensa de la Tierra. Su rostro curtido, sombrío, presentó la evidencia. Se recuperó de un sonda sigilosa enviada a Próxima Centu. La colonia ha sido completamente destruida. Declaró categóricamente que se trata de un bombardeo orbital consistente con las firmas de armas ZRE. También hemos detectado sus naves moviéndose hacia nuestras colonias fronterizas restantes. La presidenta Amara Oker apretó los puños, y en su explicación, afirman que violamos su territorio soberano al establecer puestos militares no autorizados disfrazados de colonias civiles. Según el emperador Vestor, actuaban en defensa propia. ¡Qué absurdo! El general Wayace ladró, esos eran asentamientos científicos y agrícolas. Las armas más pesadas en el lugar eran cargas mineras. Al parecer, la expresión de Kaga se ensombreció. Los Thalk-Cree han estado recopilando información sistemáticamente sobre nosotros desde el primer contacto. Han concluido que el rápido avance tecnológico de la humanidad representa una amenaza futura para su dominio. Un profundo silencio se apoderó de la cámara. La humanidad había pasado gran parte de su historia luchando contra sí misma. Pero el último conflicto global había terminado hace más de un siglo. El gobierno de la Tierra Unida se había formado específicamente para evitar que tales desastres se repitieran. Sus fuerzas militares estaban diseñadas para la defensa y el mantenimiento de la paz, no para la conquista, o eso se les había hecho creer a los Cree-Zal. La almirante presidenta Oker finalmente habló. Su voz firme a pesar del peso del momento, activa el Prometeo de contingencia. Los hoyos de Kagawa se abren de par en par. Señora presidenta,
¿Está segura de que una vez que los Kreezalk iniciaron el asesinato de 20.000 civiles para enseñarnos nuestro lugar, ella lo interrumpió? Creen que somos primitivos, desorganizados y desprevenidos para la guerra real. Es hora de que aprendan cuán gravemente han calculado mal. En cuestión de horas, se envió una transmisión cuántica a todas las colonias y puestos de avanzada humanos restantes. Una simple frase clave que activó los protocolos establecidos en secreto desde el primer encuentro con el grito Zalk. Prometeo despierta en el espacio humano. Instalaciones ocultas cobran vida. Naves militares que se habían enmascarado como transportes civiles y comenzaron a despojarse de sus disfraces, armas. Plataformas ocultas dentro de asteroides. Potenciaron la verdadera La carpa de la preparación militar de la humanidad, cuidadosamente oculta de las miradas indiscretas de los alienígenas, finalmente fue revelada en el hogar del emperador mundial Thre. Vestor recibió informes de la respuesta humana con sorpresa. Sus servicios de inteligencia le habían asegurado que la humanidad poseía menos de 30 naves con capacidad de combate. Sus colonias estaban defendidas por armas cinéticas primitivas y tecnología de misiles nucleares que el Imperio había abandonado hace miles de años. Su eminencia, el gran estratega Xar, se inclinó profundamente ante el trono cristalino del emperador. Los humanos han enviado una transmisión. Exigen la retirada inmediata de nuestras fuerzas de su territorio y reparaciones por las colonias destruidas. Los 4 ojos de Vestor parpadearon en secuencia, en un gesto de desprecio hacia la cultura Zaal de la CIA-RI, y si nos negamos, afirman que nos mostrarán cómo se conduce correctamente la guerra. La voz de Kar tenía un matiz de incredulidad ante tal audacia. La risa del emperador resonó en la vasta cámara. Estas criaturas pasaron la mayor parte de su historia matándose entre sí por recursos y líneas imaginarias en la superficie de su planeta. ¿Qué podrían enseñarle al Imperio sobre la guerra? Sin embargo, su eminencia, quizás tenga cuidado, aplastaremos sus colonias restantes una a una. Vexor interrumpido para cuando lleguemos a su mundo natal. Lo entenderán. Su única opción es la sumisión total o la extinción. Kar volvió a hablar, pero al abandonar la presencia imperial, una sensación de inquietud se apoderó de sus entrañas. Los humanos habían parecido demasiado complacientes durante el primer contacto, demasiado dispuestos a aceptar fragmentos tecnológicos, demasiado abiertos con su información, demasiado perfectos mientras la flota de invasión ZRA se preparaba para atacar la colonia en Wolf. El almirante Kagawa se encontraba a bordo del US Retribution, su nave insignia, oculta a la sombra del gigante gaseoso exterior del sistema. A su alrededor, 50 naves de guerra esperaban en perfecta formación. Sus agujeros absorbían todos los barridos de los sensores, haciéndolos invisibles a la detección convencional. El análisis táctico confirma que 23 naves Kreezal se acercan a la colonia. Su EXO informó, la formación imperial estándar es mínima. Las defensas puntuales están activas. No esperan resistencia. Kaga asintió. Comienz. Operación Hydra. Todas las naves se ejecutan según lo planeado. Los capitanes de la flota. Reciban la orden. Sistemas de propulsión. No se involucren con el destello brillante de los motores convencionales, sino con la sutil distorsión del espacio-tiempo que caracterizaba a la humanidad. La verdadera tecnología FTL es mucho más avanzada que la versión rudimentaria que habían mostrado. La flota humana avanzó con las armas cargando. El mensaje final transmitido al comandante ZRA fue breve e inflexible, ya que eligieron la guerra. Permítanos mostrarles cómo se hace. Ajuste de cuentas. El gran almirante Kar miró la pantalla holográfica con creciente horror. La fuerza de invasión Wolf 359, 23 naves de guerra imperiales, incluyendo 2 Dreadnoughts, habían sido aniquiladas en menos de 20 minutos. La defensa humana ha sido rápido, preciso y absolutamente devastador. Esto es imposible. El emperador Vexora, sus escamas, normalmente azules, cambian a un púrpura modelado en agitación. Sus armas no son las capacidades que observamos. Nos engañaron. Tu enche. Zar admitió, luchando por mantener la voz firme. Los humanos nos mostraron solo lo que querían que viéramos. Los asesores imperiales murmuraron ansiosamente entre ellos mientras más informes inundaban a los humanos. El contraataque no se limitó a Wolf 359, simultáneamente en 12 sistemas diferentes. Puestos de avanzada y naves de guerra, se encontraron bajo ataque de naves que parecen materializarse de la nada. Están usando algún tipo de plegado espacial avanzado. El científico jefe explicó, señalando las lecturas de los sensores.
Nuestros sistemas de detección no pueden rastrear sus movimientos hasta que ya hayan llegado. Los datos mostraron que sus armas estaban dirigidas por rayos de distorsión gravitacional. La tecnología que el Imperio había teorizado, pero nunca tuvo éxito. Implementado. Rompiendo los escudos de Zalker como si fueran de papel. Donde las armas convencionales impactaron, fueron precedidos por una destrucción localizada del campo, que inutilizó los sistemas defensivos. El estratega LX informa que la fuerza de defensa colonial en Raxa Prime ha sido destruida. Una ayuda anunció que los humanos han establecido la supremacía orbital y exigen la rendición de la guarnición. El emperador Devor entrecerró los ojos y, sí, se niegan, los humanos han permitido la evacuación de todas las naves civiles. Afirman que una vez que se cumpla el plazo, reducirán a polvo todas las instalaciones militares. El emperador se levantó de su trono. La ira, emanando de él en oleadas palpables, movilizó a la Armada Imperial. Aplastaremos a estos advenedizos con una fuerza abrumadora. Car dio un paso al frente. Con las mandíbulas tensas por la tensión. Su eminencia, debo aconsejar precaución, aún. No comprendemos el alcance total de la capacidad militar humana. Los informes sugieren que poseen tecnología que creíamos que estaba siglos por encima de su desarrollo. ¿Está sugiriendo que el poderoso Imperio Z debería acobardarse ante una especie que solo logró el vuelo espacial hace un siglo? Se burló Vextor. Estoy sugiriendo, eminencia, que tal vez reestimó a nuestro oponente. Cosar respondió con cuidado y que una mayor agresión podría llevar a un teniente que irrumpió en la cámara. El protocolo olvidó su prisa. Su eminencia, hemos perdido contacto con los astilleros de Nexte y la instalación de armas de Gould. Las fuerzas humanas han aparecido en nuestros sistemas centrales por primera vez. Un miedo genuino se reflejó en el rostro del emperador. Los astilleros de Nexte produjeron la mitad de las naves capitales del imperio. La instalación de Gould fabricó su armamento más avanzado. Ambos se encontraban en las profundidades del territorio Cree Z, supuestamente inalcanzable para cualquier fuerza enemiga sin luchar. A través de capas de defensa, Vestor susurró, ¿cómo penetraron tan lejos tan rápido a bordo de la Retribución US? El almirante Kaga revisó el progreso de la contraofensiva de la humanidad con sombría satisfacción. El desplazamiento cuántico. El verdadero sistema FTL de la humanidad, oculto a los Kree-Zal durante todos los encuentros previos, había funcionado impecablemente, permitiendo que sus fuerzas para atacar simultáneamente en territorio enemigo. La fase 2 hectáreas finalizado. El almirante Suexo informó que la infraestructura militar de Zal Cree se ha reducido aproximadamente en un 60%. Su red de comunicaciones está desorganizada. Kagawa asintió y nuestras pérdidas, 17 naves dañadas, 6 gravemente. Bajas de personal en menos del 5% de las proyecciones. Mejor de lo esperado, pero aún demasiadas vidas perdidas en un conflicto innecesario. La humanidad esperaba una coexistencia pacífica con la primera civilización avanzada que encontraron. Se habían preparado para la fase 3. Kaga ordenó, apunten a sus centros de mando y control restantes y preparen el paquete diplomático para su transmisión una vez que su estructura de liderazgo esté aislada. Durante siglos, los humanos habían luchado entre sí, desarrollando métodos de guerra cada vez más sofisticados. Cuando finalmente lograron la unidad y dirigieron su atención a las estrellas, trajeron consigo la sabiduría, ganada con esfuerzo, de que la paz requería fuerza, a la vez que presentaban un rostro de apertura y tecnología. Navegando hacia la galaxia, habían construido silenciosamente un ejército capaz de defender a su especie contra cualquier amenaza. El Zalker había confundido la preparación para la agresión con la paciencia y la debilidad en el Palacio Imperial. Los sistemas defensivos reinantes emitieron advertencias a medida que naves humanas aparecían en órbita alrededor del planeta natal. La guardia del emperador lo dirigió rápidamente hacia el búnker de emergencia en las profundidades de la capital. Su eminencia, estamos recibiendo una transmisión directa de la nave insignia humana. Una voz temblorosa informó, requieren su atención personal en el centro de comando seguro. El emperador Vestor observó cómo la imagen del almirante Kagawa aparecía en la pantalla principal. La expresión del humano era serena, sin delatar ni triunfo ni ira. El emperador Vestor Kagawa comenzó a hablar con su voz traducida, llenando la cámara. Su ataque no provocado contra nuestras colonias ha sido respondido.
Su capacidad militar se ha reducido hasta el punto de que continuar este conflicto solo puede conducir a una mayor destrucción sin sentido. Vexor. Escamas oscurecidas por la furia y la humillación. ¿Te atreves a dictarle términos al Imperio Zalk? Hemos gobernado este sector durante 10,000 años y puedes continuar existiendo pacíficamente. Cagua. Respondió con calma, no tenemos interés en la conquista ni la subyugación. La humanidad solo busca seguridad y un trato justo entre las civilizaciones galácticas. Hizo una pausa con la mirada endurecida. Sin embargo, no toleraremos la agresión contra nuestro pueblo. Los términos de nuestro alto el fuego son innegociables: retirada inmediata del territorio humano, reparaciones por las colonias destruidas y un reconocimiento formal de nuestros límites soberanos. ¿O qué? ¿Vextorista o continuaremos desmantelando tu imperio? Paz por partes hasta que alguien más razonable asuma el liderazgo. Kagawa respondió simplemente: preferiríamos evitar ese resultado, pero no se equivoquen, estamos preparados para llevar esto hasta su conclusión. Como para enfatizar su punto, el palacio tembló cuando los ataques de precisión eliminaron elementos militares clave. Instalaciones alrededor de la capital. Ni una sola estructura civil fue tocada. Una demostración de capacidad y moderación. El gran almirante Carr dio un paso al frente. Su expresión de resignación, su eminencia, lo recomiendo. Aceptando sus términos, no podemos ganar este conflicto. Vestor, pues sus ojos parpadearon rápidamente. Su mente recorrió opciones cada vez más limitadas. Toda su comprensión de la humanidad, su tecnología, su resolución, su verdadera naturaleza había sido catastróficamente errónea. Muy bien, finalmente dijo, la derrota es evidente en cada sílaba. Transmite nuestra aceptación de sus términos, ya que los humanos mantuvieron su posición sobre el mundo natal ZRE. Representantes de ambas especies se reunieron a bordo de una estación neutral para formalizar el acuerdo de paz. Se añadieron cláusulas adicionales. Programas de intercambio cultural, comercio regulado y defensa mutua contra amenazas externas. La galaxia observó en un silencio atónito cómo el Imperio Zalk, invicto durante milenios, había sido humillado en menos de un mes por una especie que la mayoría había descartado como primitiva. 6 meses después, el almirante Kagawa se presentó ante la Tierra Unida. Defensas. El Consejo entrega su informe final sobre lo que los historiadores ya llamaban la Guerra de los 7 días. Los Zalk han cumplido con todos los términos del acuerdo. Concluyó que sus fuerzas armadas se han retirado a sus sistemas centrales y que el primer pago de las reparaciones ha sido transferido al Fondo de Reconstrucción Colonial. El presidente Oquera sintió. ¿Y qué hay del emperador Vexor? Kagwar respondió diplomáticamente. El gran almirante Carr ahora lidera un gobierno reformado que parece genuinamente comprometido con las relaciones pacíficas. El general Wayace se inclinó hacia adelante y las demás potencias galácticas, ¿cómo han respondido a nuestra demostración? Una leve sonrisa rozó los labios de Kaga. Hemos recibido consultas diplomáticas formales de 17 civilizaciones previamente desconocidas. Solo en la última semana, parece que nuestra víctima ha ajustado ciertas percepciones sobre el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. Al concluir la reunión, Kaga observó el reluciente torres del Centro Gubernamental de la Tierra Nueva Ginebra. La humanidad nunca había deseado la guerra entre las estrellas. Esperaban encontrar amistad, cooperación y sabiduría compartida, pero habían aprendido de su propia y sangrienta historia que la paz no era solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia, el respeto mutuo y, cuando fuera necesario, la fuerza para defenderse de aquellos que solo entendían el poder. Los Zare habían elegido a los humanos, que creían en la guerra, como presa fácil. Al hacerlo, habían despertado algo que nunca anticiparon. No una especie primitiva que se las arreglaba con la tecnología Bohr, sino una civilización unificada que había transformado el arte de la guerra a través de siglos de terribles prácticas entre ellos. Una especie que esperaba dejar atrás tales habilidades, pero las mantenía agudizadas por si acaso, mientras las llamadas diplomáticas de toda la galaxia llegaban a la Tierra. En los meses siguientes, fueron recibidos con los brazos abiertos, celebraciones culturales y cooperación científica. Detrás de estos gestos de amistad se alzaba el silencioso recordatorio de respuesta de la humanidad a la agresión, rápida, decisiva y precisa. El último mensaje del comando humano ha sido claro desde que eligieron la guerra. Permítanos mostrarles cómo se hace. La galaxia ha tomado nota y la paz ha prevalecido.